¿Cómo entendemos la muerte de Jesús? ¿Cómo entiendes la muerte de Jesús? ¿De qué manera ves la muerte de Jesús? Porque a lo largo de los siglos, hermanas, hermanos, han existido diferentes formas de entender la muerte de Jesús. Hay diferentes propuestas, desde la sociedad, la filosofía, la teología, etcétera. Hay distintas formas de entender la muerte de Jesús. Por ejemplo, están los que creen que la muerte de Jesús es algo totalmente innecesario. Muchas personas dicen, ¿para qué se murió Jesús? No era necesario llegar tan lejos, fue como una exageración. Toda su vida demostró lo que él había enseñado, la muerte fue como algo que estuvo de más. Y por ejemplo, esa es una idea que está presente en una obra de teatro musical que se llama Jesucristo Superestrella. En la canción principal de Jesucristo Superestrella, si alguien la ha visto, en español dice, Jesucristo, Jesucristo, ¿de qué ha servido tu sacrificio? Y en inglés dice, Jesus Christ, who are you and what have you sacrificed? Jesucristo, ¿quién eres tú? ¿Y qué es lo que has sacrificado? Y lo dice Judas. Y Judas está diciendo, no entiendo para qué sacrificaste tu propia vida. A lo mejor dice en otra de las estrofas de la canción, dice, querías romper todos los récords, querías ganarle a Mahoma, querías ganarle a Buda. ¿Para qué te sacrificaste? Entonces muchas personas tienen este enfoque de que no comprenden, parten de la incomprensión de por qué Jesucristo murió. Es la incomprensión de la obra de Jesús. Otros, por ejemplo, entienden que la muerte de Jesús se debe entender a partir del dolor y del sufrimiento. El dolor y el sufrimiento extremo que experimentó nuestro Señor en la tortura y en la crucifixión. Eso es, por ejemplo, lo que plantea la película La Pasión de Cristo. ¿Quién ha visto esa película, La Pasión de Cristo? Luego hasta se utiliza en las iglesias para evangelizar, que la dirige Mel Gibson. Y este director retrata de una forma muy cruel, muy sangrienta la muerte de Jesús, la crucifixión sobre todo, ¿no? Y nadie duda que haya sido así. De hecho, hay expertos que dicen incluso le faltó más sangre a la película, porque los martirios que sufrió el Señor fueron mucho más fuertes. Entonces mucha gente entiende la muerte de Jesús a partir del sufrimiento. Y hay otros tantos que tratan de ignorar que Jesús murió, y esos curiosamente son cristianos. Hay denominaciones enteras, denominaciones nuevas que se basan únicamente en la resurrección y tratan como de no, la muerte no existió. Sí, Jesús murió, pero inmediatamente dicen sí, pero resucitó. Como si les diera miedo, así, ay, Jesús murió, sí, pero resucitó. Les da como pavor a pensar en la muerte de Jesús. Tienen una manera triunfalista de entender la obra de Jesús. Jesucristo sí murió, pero resucitó, y no le dan mucha importancia a la reflexión que es poder entender la muerte de Jesús, simplemente porque les da miedo la muerte. Quizá prefieren no enfocarla, pasarla como por encimita, y se pierden de una gran riqueza que hay cuando nosotros reflexionamos y podemos analizar la muerte de nuestro Señor. Entonces el enfoque de estas iglesias es la evasión. La muerte fue un ratito, no existió y pues no pasó nada, ¿no? Entonces vemos, hay quienes no comprenden la muerte de Jesús, hay quienes la ven solamente a partir del sufrimiento y hay quienes la evaden. Pero el Evangelio de Juan que leemos el día de hoy, por favor, Biblias abiertas, Juan 13. El Evangelio de Juan es maravilloso porque tiene una forma muy distinta de entender la muerte de Jesús. La muerte de Jesús en el Evangelio de Juan, la visión que tiene este evangelista es única entre todos los demás evangelistas. Juan siempre utiliza una frase para hablar de la muerte de Jesús, y esa frase es la hora. Y Jesucristo dice, mas la hora viene y la hora es, la hora. Cada vez que ustedes lean dentro del Evangelio de Juan la frase la hora, está hablando de la muerte de Jesús. Para Juan, la hora de Jesús significa la glorificación de Jesús, o sea, el momento de su muerte. Es la glorificación y es la muerte de Jesús. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser la glorificación la muerte de Jesús? ¿Qué tiene de glorioso cuando alguien se muere? ¿Qué tiene de glorioso cuando alguien se va de este mundo? Si hasta el cuerpo se hincha, cambia su composición, ¿no? Pierde su vitalidad, pierde el color que tenía. Cuando uno ve a la persona que está dentro del féretro, es otra persona físicamente hablando de la que nosotros conocimos. A veces hasta se vuelve un poquito medio irreconocible. ¿Qué tiene de glorioso una muerte?
Y más una muerte tan sangrienta como la que experimentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Se pueden imaginar el cadáver de Jesús? Después de todos esos golpes, después de esos latigazos, esos clavos, esa sangre, cómo lo desgarraron. ¿Qué tiene de gloriosa la muerte de Jesús? Bueno, Juan el evangelista nos dice, es que para mí, a diferencia de otros evangelistas, la muerte de Jesús no es el triunfo del mal. La muerte de Jesús no es el triunfo del imperio romano. La muerte de Jesús no es el triunfo de los religiosos judíos. Para Juan, la muerte de Jesús es el triunfo del amor de Jesús. El triunfo del amor de Jesús. Juan es el discípulo, el apóstol del amor. Es tan hermoso lo que dice Juan porque nos dice que fue tanto el amor de nuestro Señor Jesucristo, fue tanto su compromiso, fue tanta su entrega, fue tanta su vocación que llevó ese amor hasta sus últimas consecuencias. Entonces, cuando nosotros pensamos en Jesús allí en la cruz, crucificado, no estamos viendo a un hombre reventado por los latigazos, no estamos viendo a un hombre reventado por los clavos, no estamos viendo a un hombre reventado por las espinas. Cuando vemos a Jesús en el Evangelio de Juan, vemos a un hombre reventado por el amor. Por eso así lo entiende este evangelista y por eso en Juan 19:34 pasa algo maravilloso. ¿Pueden buscar Juan 19:34? ¿Qué dice Juan 19:34? Para que vean que no les estoy mintiendo. Sí, hermana. Un mandamiento nuevo os doy. No, 19:34. Juan 19:34. ¿Qué dice Juan 19:34? La muerte de Jesús es el reflejo de su amor, el triunfo de su amor, que en el último momento, ¿qué es lo que explota de él? Sangre y agua. Su cadáver está explotando amor, el agua que representa el espíritu, la sangre que representa el sacrificio. Desde allí lo que está brotando es el amor de Cristo desde la cruz. Es una escena preciosa la que está dibujando ahí Juan. Y entonces, en este relato de esa hora de Jesús, todo lo que pasa alrededor de la muerte de Jesús, no existe ningún rastro del mal, no hay nada malo. Por eso, regresamos a Juan 13, Juan 13:31, comienza diciendo una frase. ¿Quién me puede leer la primera frase de Juan 13:31? ¿Qué dice? No, el 31. Cuando hubo salido, ¿quién? Judas. Cuando hubo salido Judas, entonces Jesús comienza a hablar. Cuando el mal sale, cuando la traición que es representada por Judas, cuando la incapacidad de ser leal, cuando la incapacidad de ser hermanos, de llevarse bien como familia, como comunidad, cuando todo ese mal representado en Judas sale, Jesús comienza a hablar. Jesús les deja su testamento, que era de lo que hablábamos en el culto de la mañana. Es decir, cuando todo eso malo salió, Jesús dejó su testamento para preparar a los suyos. Lo que está diciendo aquí el evangelista es que Jesús primero tuvo que quitar el mal, lo hace a un lado y después quiere dejarnos una herencia que nos va a preparar para la realidad. ¿Y por qué le urge a Jesucristo quitar el mal para poder dejarnos una herencia que nos prepara para la realidad? Porque Jesucristo nos revela en este pasaje que la realidad en la que vivimos es una guerra. Los cristianos, los seres humanos, vivimos en una guerra. Y al igual que como podemos interpretar la muerte de Jesús, muchos no podemos comprender esta guerra. Tenemos que interpretar de qué se trata esta guerra. Algunos no la entienden esta guerra, otros prefieren ignorarla, hacer de cuenta que no existe, que no vivimos en guerra, prefieren evadirla. Y otros dicen, sí hay guerra, la situación está muy fea, entonces todo está perdido, se acabó todo, ya vamos a entregarnos a la perdición, estamos entregados al sufrimiento. Pero lo que Jesucristo nos enseña aquí es que Él sabía que su hora estaba por delante, que la guerra estaba por delante, y lo que decide Jesús no es ni ignorar, ni evadir, ni pensar que no existe, ni entregarse a la desesperación. ¿Qué es lo que hace Jesús? Encara la guerra, le hace frente a la guerra. Y esta guerra
se encara con la herencia que Jesucristo nos dejó. Y esa herencia que Jesucristo nos dejó es el amor. Y por eso nos da ese nuevo mandamiento. Dice, esta guerra se tiene que enfrentar con amor. La guerra se gana con amor. Y nos deja un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Ámense unos a los otros como yo los he amado. Porque ese es el mandamiento completo. No nada más es ámense los unos a los otros, que luego todo el mundo anda con todo el mundo, ¿no? No, es como yo los he amado. ¿Y en qué consiste esta guerra? ¿En qué consiste esta guerra de la cual nos está advirtiendo el Señor, para la cual nos está preparando? Consiste en comprender que la realidad, la sociedad, la cultura son hostiles, son duras, son terribles. Cuando tú miras las noticias, a diario hay cosas que hacen cuestionarnos si verdaderamente seguimos siendo seres humanos. En la semana yo veía algunas fotografías en redes sociales de fosas clandestinas donde el narco deja sus cadáveres y los sacan así a todos los cadáveres y los tienen que clasificar y los tienen que acomodar. Y uno ve esas imágenes y dice, caray, ¿seguimos siendo seres humanos? Cuando estas cosas pasan en nuestra realidad, en nuestro México. Después vi una nota de una madre que llevaba más de 5 años cavando hoyos en el monte porque le desaparecieron a su hijo de 21 años. Y lo que hizo fue una promesa y dijo, hasta que te encuentre, te voy a encontrar. Y agarró la pala y se puso a cavar hoyos en los montes como loca. Y dialogaba con su hijo y le hablaba y decían, ahí está la loca cavando hoyos, hasta que otras mujeres se sumaron a ella y después de varios años por fin pudo encontrar un cadáver que llevaba la ropa de su hijo de 21 años. Por supuesto ya eran restos, pero ahí estaba la ropa y decía, te lo cumplí, hijo, te lo cumplí, te encontré. Cuando uno ve esas noticias, uno dice, verdaderamente seguimos siendo humanos, como cristianos nos podemos hacer de la vista gorda, que no pasa nada en la sociedad, o hasta la ridícula pelea, ¿no?, entre el profesor del Politécnico y su alumno, el Peters, contra el Guantes de Oro, que vimos. Hablan de una sociedad que está descompuesta. Puede parecer un momento ridículo, gracioso, que queda para el anecdotario, pero ¿qué necesita ver en la cabeza de un muchacho para encarar a su profesor, o en la cabeza del profesor para decir, sí, me voy a agarrar a golpes a media avenida con el muchacho? Y que todo el mundo nos grite y que toda la multitud esté diciendo ¡eh! Y los esté avivando. No sé si vieron el video, pero todo el mundo estaba bien entretenido avivando la pelea y agarraban bando y de uno y del otro y divertidos riéndose como un espectáculo deplorable. Estamos en una sociedad que está en guerra y como cristianos no nos podemos hacer de la vista gorda. Y la guerra también no solamente es hacia el exterior, la guerra, lo peor de todo es que también es hacia el interior. Es una guerra contra nuestro propio ego. Es una guerra contra nuestras ganas de odiar. Yo no sé si ustedes sienten en la semana de repente ganas de odiar a alguien, así de, ay, cómo me revienta el hígado de esta persona. Yo sí, ninguno de ustedes, pero yo sí siento hacia algunas personas eso. Es una guerra contra nuestra confiada forma de vivir, de sentir, que también se contamina de lo que pasa a diario. Es una guerra contra lo que nos hace preferir, como Judas, 30 monedas de plata en lugar de nuestros valores, en lugar de las personas que amamos. Muchas veces estamos dispuestos a todo por cuestiones de dinero, por nuestros ideales. Los arriesgamos por cuestiones de dinero, arriesgamos a las personas que amamos por cuestiones de dinero. Es una guerra también contra el miedo, contra las cosas que nos intimidan, que nos impiden luchar a diario por lo que realmente nosotros amamos. Es una guerra contra la discordia familiar y los pleitos entre hermanos. Ahorita en el estudio de Proverbios hablábamos de eso, los pleitos, las guerras entre hermanos. Es una guerra contra todo aquello que divide la iglesia, porque uno podría pensar, bueno, todo eso existe allá afuera, existe en mi casa, pero vengo a la iglesia y bendito sea Dios, todo es paz. Todo está bonito, nadie se pelea, nadie se hace caras, nadie anda criticando, nadie anda murmurando, nadie anda soltando chismes. Cuando es cuestión de trabajar, todos quedamos de acuerdo, nos salen alas, aureolas, hablamos en lenguas angelicales y qué bonito es ir a la iglesia, pero no. Tampoco aquí la guerra ha dejado de existir, la guerra existe por todos lados. La realidad de la guerra está allí cada vez más oscura. Y de la misma forma que Jesucristo se plantó
frente a su propia guerra, con valentía, con firmeza, pero sobre todo con amor. Hoy nos pide a nosotros que nosotros también nos plantemos frente a esta guerra con ese mismo amor. Pero Jesús conocía nuestra naturaleza como seres humanos, conocía nuestra debilidad como seres humanos. Y es por eso que en este pasaje 31 al 35, si lo pueden ver allí, por favor, Jesucristo nos dice: un mandamiento nuevo les invito, les propongo, les sugiero que se amen mutuamente. No, Él está diciendo que se trata de un ¿qué? Un mandamiento. Entonces Jesús no está diciendo: mira, hijo mío, hija mía, te invito, te propongo. Te llamo la atención de la manera más atenta, porque hoy en día hasta tenemos que hablar muy cordiales, ¿no? Para no lastimar. Por favorcito, como decimos los mexicanos, todo en diminutivo. Por favorcito, te voy a dar un mandamientito para ver si se te antoja hacerlo. Si tú quieres, si tienes tiempo, hay para cuando lo consideres. No, Jesucristo dice: les mando. Les doy un nuevo mandamiento. Porque cuando nos sugieren algo, lo ignoramos o hasta nos enojamos con las personas que nos sugieren algo, ¿no? Decimos: pues ¿por qué no le vas a sugerir a la más vieja de tu casa en vez de venir a sugerirme a mí? Cuando nos proponen algo, le entramos si eso está dentro de nuestros intereses. Me agrada la propuesta, como ese programa de Shark Tank. ¿Le entro o no le entro? Me quedo fuera de esta propuesta porque no me interesa, no va conmigo. Y cuando nos invitan a algo, vamos a eso solamente si tenemos tiempo, si se nos antoja y si se nos pega la gana. Sí voy a la invitación. Pero Jesucristo aquí está diciendo: les mando. Lo que quiere decir Jesús aquí es: esto es una guerra y tienen que entenderlo. Y para la guerra yo les estoy dando un arma para que la usen, para que la utilicen. Y esta arma, si la agarran y la saben usar, es invencible. Requiere su adiestramiento, como toda arma, por supuesto. Requiere su teoría, requiere su práctica para poder dominarla. Pero si aprenden a usarla, van a entender la vida de otra forma. Cuando ustedes salgan y vean las noticias, cuando ustedes salgan y vean el cochinero que a veces hay dentro de nuestras casas o dentro de nuestras iglesias, van a entender la realidad de otra forma. Al principio pregunté: ¿cómo entendemos la muerte de Jesús? Pero ahora quiero preguntarles: ¿cómo entendemos nosotros nuestras propias dificultades? ¿Somos fatalistas? ¿Somos de los que se tiran a la derrota, al llanto y a la desesperación porque creen que lo que están enfrentando es lo peor que podría sucederle a alguien? Es lo peor que puede haber existido y ya nadie puede sufrir más. ¿O quizás somos indiferentes o pasivos, de los que dejan que la bola de nieve se haga más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llega y acaba con todas las casas, hasta que acaba con todo? ¿O somos de los que se esconden, que cuando hay problemas pensamos que me escondo tantito, dejo de pensar en eso y mágicamente cuando yo salga se va a resolver el problema que yo estoy teniendo? Yo he sido de todas esas, Yo he sido fatalista, yo he sido inactivo, yo he sido de los que se esconden. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo sí he sido de las tres formas y hasta peores. Pero dice aquí el Evangelio el día de hoy, nos invita a ser de los que combatamos, de los que nos entreguemos, de los que demos todo, de los que amemos hasta el final, de los que amemos incluso hasta esas personas que en nuestro juicio no son dignas de amar. Esas personas que nos caen gordas, esas personas que les tenemos tirria, que decimos: ay, esa persona no se merece que la amen, ha hecho muchas cosas malas y yo le sé muchas historias y yo le podría sacar sus trapitos al sol. Pues a ese lo tienes que amar. Tenemos que amar hasta que nuestro corazón explote de amor, porque Jesús dice en el mandamiento muy claramente: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y así nos amó el Señor Jesucristo. Y a lo mejor ahí algún cristiana muy analítico podría estar diciendo: pero pastor, ¿es posible amar así? ¿Es posible amar como Jesús? Pues esa no es la pregunta. El problema es que es un mandamiento. Podrás preguntarlo,
Pero el problema no es ese, el problema es que Cristo te lo está mandando y tienes que hacerlo. Y cuando lo hacemos, al principio lo hacemos con imperfecciones, pero tenemos que levantarnos y seguirlo intentando. Esto es una guerra y se gana con amor. Yo no sé si vieron la película de Hasta el último hombre. En esa película se refleja este amor del que estoy hablando. Este soldado que va y rescata a uno y a otro y dice: Señor, dame fuerzas para rescatar a otro y a otro y a otro, y quién sabe cuántos cientos de soldados salvó. De eso se trata. No somos perfectos, los cristianos no somos los que somos perfectos, los cristianos no somos los que somos todopoderosos y que no hay manchas en nosotros. Los cristianos somos los que no se cansan de intentarlo. Y que si ya vamos todos tullidos, todos torcidos, todos quebrados, de todas maneras nos levantamos y lo intentamos, porque esto es una guerra. Y alguien podría decir: ¿y por qué tendríamos que hacerlo? ¿Qué ganamos con eso? Porque eso es lo que un verdadero cristiano haría. Versículo 35, por favor, léanlo para mí. ¿Qué dice el versículo 35? Juan 13, versículo 35, por favor, ¿lo leemos? Esta es la señal de que ustedes son mis discípulos, de que ustedes encaran la guerra de la realidad con amor y no se rinden. Piensa en cualquier problema que tú estés teniendo en este momento. La solución es el amor. Esa guerra que tú estás enfrentando, la solución es el amor. Los cristianos no nos cansamos de intentarlo. Hay que amar hasta el final, hasta que se nos reviente el corazón. Hay que amar hasta el final, hasta que ya no queden más fuerzas dentro de nosotros. Porque eso es lo que un cristiano haría, y porque eso es lo que Cristo hizo, y porque eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy: un mandamiento nuevo les doy. Esta guerra no es dominada por el miedo, esta guerra no es dominada por el terrorismo, esta guerra no es dominada por tus propias inseguridades, esta guerra no es ganada por los pleitos que hay en tu casa. Esta es la guerra del amor, y nos corresponde a nosotros combatirla. Amén. Vamos a ponernos de pie y a orar. Padre de misericordia, cantamos, Señor, que queremos ser radicales. Y yo te ruego, Señor, que estas palabras en nuestros labios hayan sido de verdad, porque requerimos, Señor, ser así de radicales para poder combatir, Señor, en la realidad que nos circunda, en las cosas que vivimos a diario. Necesitamos ser radicales como tú, Señor, para poder enfrentar la situación hasta el último momento. Señor, dótanos de este corazón, enséñanos a usar esta arma del amor, enséñanos a cómo aplicarla en cada momento de nuestra vida, con cada persona, con cada situación, Señor, porque nuestra carne y nuestra mente nos dicen que no podemos, que no debemos, que no deberíamos, y que la situación es imposible, pero solo tú, Señor, nos dices que lo hagamos, porque es lo que nos has mandado, no solamente con palabras, sino con tu ejemplo. Gracias, Señor, por darnos tu amor. En Jesús. Amén.